Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Y fíjate lo que dicen las Escrituras. La voy a leer en la Biblia de las Américas. Y vamos a seguir con nuestro tema del domingo pasado. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros como instruí a la iglesia de Galacia. Ahora, cuando dice aquí el apóstol Pablo, la ofrenda para los santos es de los santos a los santos. ¿Y quiénes son los santos? En nuestro trasfondo católico, que tenemos la mayoría de los hispanoamericanos, los santos son aquellos que han llegado a cierto nivel y después han muerto y luego se consagran. Muy posiblemente al Papa Francisco vamos a tenerlo como santo en el mundo católico, pero no es el sentido bíblico. El sentido bíblico es que tú has sido apartado por Dios, y la esencia de la palabra santo es apartado. Tú eres apartado por Dios, para Dios, en Cristo. Si tú has creído en Cristo, Dios te ha apartado para sí mismo, para vivir una vida que refleje la vida de Cristo en ti. Tú eres santo no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo en ti. Tú eres apartado por Dios y para Dios. Entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, se está refiriendo a los que hemos creído en Cristo. Y está instruyendo el apóstol Pablo y dice, haced vosotros también como instruía la iglesia de Galacia. Y acá era la forma. ¿Por qué está hablando de ofrendas? ¿Por qué no está hablando de diezmo? Lo voy a explicar de esta manera. Cuando habla de ofrenda, está asumiendo el rol de sacerdote de los hermanos y hermanas. Entonces, ¿por qué no tenemos enseñanza acerca de los diezmos? Porque somos sacerdotes que presentamos ofrendas. Y aunque tú des el diezmo, lo que estás dando son ofrendas. Porque tu rol es sacerdotal. ¿Ya? Y por eso vamos a encontrar siempre que las Escrituras hablan de ofrenda, porque enfatizan que tú eres sacerdote. ¿Cómo llegaste a ser sacerdote? Otra vez, por la fe en el Cristo resucitado. Versículo 2, que el primer día de la semana, el día domingo, cada uno de vosotros aparte y guarde según lo que haya prosperado. Lo interesante aquí es que del según haya prosperado habla de porcentaje. Algunos dicen que el 10% no es como debe ser la regla. Bueno, en realidad yo pienso que en términos reales debería ser el mínimo. Pero el énfasis es un porcentaje de prosperidad que hayas tenido. Y lo que tenemos, el ejemplo del Antiguo Testamento, el porcentaje de prosperidad es el 10%. Acá no dice porcentaje. Sin embargo, habla de porcentaje cuando dice según haya prosperado. El énfasis es, prosperas más, ofrendas más. Prosperas menos, ofrendas menos. ¿Por qué? Porque es según haya prosperado. Para que cuando, el apóstol está diciendo, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designados para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Fíjense cómo hay un grupo de hermanos que están designados, 2 o más, para administrar los dineros. No es uno solo. ¿Ya? Es peligroso que haya uno solo administrando dinero. Lo mejor es que 2 o 3 se den cuenta mutuamente sobre la administración de las finanzas. Eso en 1 Corintios capítulo 16. Vamos a volver a nuestro 2 Corintios capítulo 8 ahora. Acuérdense que Pablo está hablando en ese capítulo acerca de las ofrendas. Las ofrendas que el apóstol Pablo está recogiendo para ayuda de los santos, básicamente. Pero si leemos bien, en el capítulo 8, vuelvo a usar esta expresión, si leemos bien, ¿ya? Si leemos bien, quiero decir, si entendemos y comprendemos lo que 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 está diciendo es, hermanos, somos sacerdotes. Somos sacerdotes y fíjense lo que encontramos en el versículo 1 del
nos vamos a ir al capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 1. Porque, versículo 1 del capítulo 9, porque me es por demás escribirlos acerca de este servicio a los santos. La palabra servicios es en el griego liturgia. ¿Y qué importancia tiene? ¿Por qué dice liturgia? Esa palabra servicio era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento en el templo. Tenían una liturgia. ¿Y cuál es nuestra liturgia? Cuando hablamos de liturgia, de inmediato pensamos lo que se hace en el templo. Bueno, en el caso acá particularmente está hablando acerca de la ofrenda a los santos, de este servicio, de esta liturgia. ¿Qué estoy enfatizando? Estoy enfatizando que el lenguaje sacerdotal se está aplicando a lo que son las ofrendas. Fíjese cómo dice el versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Y aquí hay 3 o 4 palabras que son importantes respecto a la función sacerdotal de los hermanos al ofrendar. Primero, habla otra vez de este servicio. Y como dije, es la palabra liturgia. Y la palabra liturgia es cuando el sacerdote realizaba los servicios en el templo. Y cuando tú estás ofrendando, tú estás llevando a cabo una liturgia. ¿Qué estás haciendo? Estás ministrando. Estás actuando como sacerdote. Porque eso es lo que eres, sacerdote. Pero otra palabra que aparece aquí es ministración. Estás actuando como ministro. ¿Cómo así? Como un siervo que sirve. ¿Con qué estás sirviendo? Con las finanzas. Fíjate, 2 palabras. El ministro en el Antiguo Testamento era el sacerdote. El que llevaba el servicio, la liturgia, era el sacerdote. Y esto se aplica a los hermanos que ofrendan con sus finanzas para la iglesia, para los santos. Entonces, ¿qué está usando el apóstol Pablo? Está usando un lenguaje de sacerdotes. Por eso enfatizo, hermanos, si tú diezmas, estás ministrando. Si tú diezmas, o ofrendando. Si tú diezmas, estás sirviendo en la liturgia. Fíjate, continúa diciendo el versículo 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. ¿Sabes cuál es la consecuencia de la ayuda financiera? Lo interesante es muchas acciones de gracias. Tú sabes que las acciones de gracias están conectadas con las ofrendas. Aquí lo dice. Las acciones de gracias están conectadas con las ofrendas. Y sabes tú que si tú no has aprendido a ofrendar, no solo tienes un problema decimos en Chile, mano de bebé. La expresión para bebé en Chile es guagua. En algunos países centroamericanos la guagua es el bus. Pero guagua, si ustedes ven su bebé recién nacido, los niños tienen la mano cerrada. ¿Ya? Entonces en Chile decimos que una persona que no da es mano de bebé. Porque está así. ¿Ya? La expresión correcta es mano de guagua. Entonces, la idea es que la generosidad es parte de la madurez, pero la generosidad para el ofrendar es parte de aprender a ser un adorador. Porque tú
si es que no estás ofrendando al Señor, tú no tienes un problema solo de mezquindad, tú tienes un problema de adoración. ¿Comprende lo que estoy diciendo? El no ofrendar, no presento mi ofrenda. Pero la palabra ofrenda está hablando de adoración, de acción sacerdotal, de ministerio, de servicio. Tú tienes un problema de adoración. No es más allá que un problema de mezquindad. Tu corazón no está ejerciendo el rol de sacerdote al que ha sido llamado. Ahora, fíjate lo que leímos en 2 Corintios 8:1, cuando Pablo destaca la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia en Macedonia. Esto lo dije el domingo pasado. El ofrendar, además, es una gracia. Dios no te necesita. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita de ti para realizar el ministerio. Se va a hacer con dinero o sin dinero. No importa, se va a hacer igual. Como dije, como mi hermana Cristina me recordó, cuando faltan hombres que no hagan el ministerio del Señor, el Señor levanta mujeres. Y cuando no hay mujeres que hagan el servicio del Señor, el Señor levanta niños. Y cuando no hay ni hombres, ni mujeres, ni niños, quienes declaran son bebés de brazos, de niños pequeños, los que hablan, los que anuncian la grandeza de nuestro Señor. Y si no hay ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni bebés pequeños, usa burros. Pero la obra del Señor se va a hacer igual, ¿ya? Con sus ofrendas o sin sus ofrendas. Si ustedes participan de esta gracia, de este privilegio, de este ministerio, asumen su rol sacerdotal, asumen que son ministros del Señor, tanto o más del que está hablando aquí adelante con ustedes. Si ustedes asumen esta realidad, entonces puedo decirle, hermanos, estamos participando de esta gracia, de este privilegio, y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice 2 Corintios, ahora vamos al capítulo 8, el versículo 9. Dice, voy a leer el 8, no digo esto como un mandamiento. Ok, no es una imposición, no es un mandamiento ni del apóstol Pablo, ni de mi parte, ¿ya? Pero es una prueba para saber, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. ¿Tú amas? Sí, ama. Bueno, veamos cuán sincero es tu amor. Señor, tú sabes que te amo. A ver, muéstrame tu chequera, muéstrame tus ofrendas. Bueno, ahí no me meto. Versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es un texto impresionante. Que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. ¿Cuál es el ejemplo del ofrendar? ¿Cuál es el ejemplo del dar? ¿Cuál es el ejemplo? Es Cristo. El ejemplo que tenemos respecto al dar es Cristo, no es otro. El que siendo rico se hizo pobre. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. La razón es porque nos apreció más que su propia vida. Él se presentó como ofrenda, como olor fragante, como sacrificio aceptable a nuestro Dios. Pero tenemos que tener claro algo, hermanos. Debemos evitar la improvisación. A ver qué voy a ofrendar hoy día. A ver cuánto ando trayendo. A ver, no improvisación. El ofrendar debe ser disciplinado. Recuerden lo que leímos en 1 Corintios 16:2, de acuerdo a cómo hayas prosperado. No es a ver cuánto me sobró, es básicamente un porcentaje. Nuestro porcentaje, el que hemos hablado y el que hemos aprendido, de acuerdo a las Escrituras, es el 10%. Pero, insisto, es lo que puso en tu corazón el Señor. Tienes que ser disciplinado, no improvisado.
debe ser constante, no un día sí y al otro día no. Y por último, tenemos que tener en cuenta esto, debemos reforzar la unidad de la iglesia. Fíjate, aquí hay un principio también en las Escrituras. Hay veces que pasamos necesidades y nuestros hijos ya están grandes, pero nuestros hijos no los molestamos, pero molestamos a la iglesia para pedir ayuda. Pero no le decimos a nuestros hijos, ¿sabe, hijo? Necesitamos pagar la luz, el agua, o el arriendo, o lo que sea. Acudimos primero a la iglesia. Hermanos, eso no debe ser así. ¿Ya? Nuestros hijos debemos decirle a ellos. Y si ellos nos dicen, de ninguna manera te voy a ayudar, bueno, entonces búscate otro lugar donde vivir. ¿Ya? Y si ellos rechazan ayuda absoluta, entonces recién ahí podemos ir a la iglesia. Pero nos hemos mal acostumbrado y debemos tener cuidado con eso, porque lamentablemente le voy a decir algo: el hermano Miguel, el hermano Luis, la hermana Marina y el hermano Rodrigo les van a decir que no. ¿Ya? No porque no quieren ayudarle, sino porque ustedes tienen que seguir lo que debe seguir. Perdón por decir eso y ser tan duro. Entonces, vuelvo a decir, la ofrenda que tú vas a dar no es para los líderes de la iglesia. La ofrenda es un acto de alabanza y de comunión. ¿Ya? La ofrenda es asumir que somos un solo cuerpo, que somos sacerdotes para Dios nuestro Padre y que somos participantes de esta gracia, de este ministerio, de esto que Dios nos ha dado participar con Él. Entonces, fíjense de nuevo, debemos ser transparentes con los dineros. Los que administramos el dinero o de alguna manera están a cargo de las ofrendas. Aún la administración de los dineros de los hermanos que están a cargo debe ser entonces transparente. No es para usarla a diestra y a siniestra, sino que aún debemos dar cuenta. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 18 respecto a las ofrendas. Este es un versículo que vimos en la clase de escuela dominical y habla acerca de olor fragante a nuestro Dios. ¿Qué había pasado? El apóstol Pablo había recibido una ayuda financiera. ¿De quiénes? De la iglesia de Filipos. Y dice, versículo 17, no es que busque dádiva en sí, o sea, regalos, presentes, sino que busco fruto que aumente vuestra cuenta. ¿Ustedes saben que tú tienes una cuenta de Dios en el cielo? Tú sabes que tienes una cuenta que está acumulándose o se está bajando, o quizás le pediste ya mucho crédito y no te queda, pero no. El caso es que tienes una cuenta en el cielo. Y esa cuenta está determinada por cuánto has ofrendado. Interesante. Tienes una cuenta en el cielo. Y Pablo está diciendo, no quiero ofrendas para mí. Quiero que la cuenta que tú tienes en el cielo aumente. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando pases necesidad? Dios va a activar esa cuenta. Y va a haber momentos que vas a decir, no sé cómo hacerlo. Está la cuenta del cielo. Bueno, ok. Dice el apóstol Pablo entonces, no es que busque la dádiva en sí, la ofrenda, el regalo, el dinero, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y cuando el apóstol Pablo habla de fruto, habla de la acción del Espíritu Santo que produjo vida. Y esa vida se manifestó en la ofrenda. Y el versículo siguiente nos dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y aquí fíjense cómo describe la ofrenda. Fragante aroma,
¿A quién se describía en el Antiguo Testamento como olor fragante o aroma fragante? Era al holocausto, a los sacrificios de acción de gracia, a los sacrificios de paz, a los sacrificios que implicaba compartir con Dios, el sacerdote y la familia. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento tú llevabas un cordero y decías: quiero participar de una comida con mi gente, con Dios, con el sacerdote y mi familia. Entonces llevabas el sacrificio, lo degollabas, derramabas la sangre al borde del altar, quemabas los interiores, la parte de Dios, en el altar. Olor fragante para el Señor, una parte para el sacerdote y la otra parte me la llevaba a celebrar con mi familia. Eso era un sacrificio de olor fragante, acción de gracias, agradable a Dios. Bueno, eso está describiendo el apóstol Pablo cómo percibe Dios tus ofrendas. Ahora, como dijimos también en la clase de escuela dominical, si no has pasado porque Cristo es tu Rey, si no has pasado por el sacrificio de pacto, que es aceptar que Jesús murió por tus pecados, que resucitó y que entró triunfante en el cielo. Si has pasado por ahí, entonces eres participante del sacrificio de pacto, has sido participante del sacrificio de purificación. Y finalmente, si es que has aceptado entonces a Jesús como el Cristo, puedes presentar ofrendas que son consideradas como olor fragante. Pero si no has pasado por todo esto, tu dinero que ofrendas no se puede llamar ofrenda, solo limosna. ¿Por qué? Porque las ofrendas, no importa la cantidad, la entregan los sacerdotes. Entonces, hermanos, la enseñanza del apóstol Pablo sobre las ofrendas nos muestra un acto de adoración, de amor fraternal. Cada vez que ofrendamos, no solo satisfacemos necesidades materiales, estamos sirviendo como sacerdotes, estamos presentando sacrificios agradables a Dios. Entonces, tenemos que tener estas conclusiones en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Hay que hacerlo ordenadamente y con regularidad. Ofrendar generosamente y asumiendo que esto es un acto de gracia. Tú no mereces hacer esto, sino que te es dado por gracia. Dar con un corazón alegre, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Recuerda, estás acumulando en el cielo una cuenta que Dios va a activar en los momentos de mayor necesidad. Recuerda que nuestra ofrenda es olor fragante que alegra el corazón de Dios. Y aquí algo importante, hermano. La ofrenda debe ser dada gozosamente para que Dios la reciba gozosamente. Porque si tú la das amargadamente, si tú la das, tengo que hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo? Y estás enojado porque estás dando, entonces no es una ofrenda gozosa. La ofrenda ha de ser con gozo. ¿Para qué? Para que muestre el corazón de Dios gozoso. Reconocer que dar es adorar y que la falta de gozo al ofrendar indica una falta de fe y de genuina devoción a nuestro Dios. En medio de nuestras realidades, Cristo sea glorificado a través de este ministerio, de esta liturgia, de esta gracia que son nuestras ofrendas, y que nuestra adoración sea completa a través del gozo del dar. Hermanos, recuerden lo que dije el domingo pasado. La viuda que dio 2 flancas, $1 que podía comprar un pan francés en el Walmart, esa era toda su ofrenda. Hermanos, sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, ella dio más. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Dios no ve con cuánto o cuánto tú das, Dios ve con cuánto tú te quedas. ¿Ya? Entonces, ¿quién da más? Da más el corazón agradecido. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
nos redarguye, nos habla, nos confronta. No es un tema de finanzas, es un tema de adoración. Y queremos ser adoradores, tanto en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestras finanzas. Padre, guíanos en esto, haznos madurar de tal manera que podamos ministrar con nuestras ofrendas